regreso, gracias por continuar con nosotros en Supermanzana 21 y bueno, llegó nuestra sección favorita que es Ser y Salud y hoy se encuentra con nosotros el doctor Amaro, su especialidad es el ser neurólogo, nos va a platicar de qué es el ictus cerebral, así que aquí está, bienvenido, ¿cómo está doctor? Doctor, bienvenido. Bienvenido, muchas gracias, buenos días por haberme y le agradezco por haberme invitado a este programa y poder tener la oportunidad de hablar con los televidentes de un tema tan importante como es el ictus y de tanto impacto en la sociedad. Claro. Sí, definitivamente. Y yo creo que la primera pregunta que todos estamos haciéndonos es ¿qué es un ictus cerebral? Porque obviamente es un término médico. Bien, el ictus cerebral no va a ser más que un conjunto de enfermedades que va a afectar a los vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos son los que se encargan de llevar la sangre al cerebro. Y se va a producir siempre de forma aguda. También se conoce como accidente cerebrovascular y popularmente como embolia cerebral. O sea que estamos hablando de la embolia cerebral. Claro, eso es muy interesante porque sí, muchas veces decimos, bueno, sí, una embolia. Bueno, de todas maneras, muchas personas podemos conocer el término embolia y tampoco sabemos realmente ni cómo se produce ni qué es lo que genera. Entonces, el ictus cerebral, bueno, ¿cómo podemos llegar a tener un ictus cerebral? O sea, ¿qué necesitamos hacer o no hacer para que eso suceda? Sí. ¿Qué es lo que lo genera? ¿Qué lo genera? Exacto. Sí. Mire, existen varios factores de riesgo que generan el ictus cerebral. Dentro de estos tenemos factores que podemos modificar y factores que no son modificables. Un ejemplo, factores no modificables tenemos la edad. O sea, a medida que aumentamos en edad, el riesgo de ictus aumenta y eso por supuesto que no lo podemos modificar. Claro. Exacto, no lo podemos parar. Por ejemplo, el que tenga de 45 a 50 años tiene un riesgo de ictus, pero de 60 a 70 años el riesgo de ictus es mayor, es decir, que aumentamos con la edad. Otro de los factores no modificables es el sexo. O sea, la mujer es más proclive a la hemorragia, sobre todo a la hemorragia subaracnoidea. Son pequeñas malformaciones que cuando nacemos se forman y a medida que pasan los años se van desarrollando y a nivel de la tercera o cuarta década se rompen y sangran. Wow. Así que tienen las de perder en eso. Pero no se preocupen que los hombres en los hombres son más frecuentes los isquémicos. Otro factor que no podemos modificar son los antecedentes familiares. O sea, hay familias que padecen de enfermedad cerebrovascular. Ojo con esto, no queremos decir que se hereden. O sea, no es que se herede el infarto ni la hemorragia cerebral, sino es que hay familias que tienen una predisposición genética a padecer de estas enfermedades. Claro. Ahora, sí hay una serie de factores que sí podemos modificar, que nosotros los médicos podemos ayudarlos y que los pacientes, la población también puede ayudarse. Dentro de esto tenemos el consumo y abuso del tabaquismo, el alcohol y la droga. Hago hincapié, esto es muy importante porque fíjense que estábamos hablando que las enfermedades cerebrovasculares son más frecuentes en el adulto. Sin embargo, en los últimos años se ha visto un desplazamiento hacia las personas más jóvenes. Y esto es gracias al abuso del consumo de droga, de alcohol y de tabaco. Y de tabaco. ¿Qué pasa con estos factores de riesgo? Que ellos van a aumentar la resistencia vascular, producen hipertensión y producen arritmia cardíaca. Por lo tanto, estamos teniendo infartos y hemorragias cerebrales en pacientes de 20, de 30, incluso hasta de 18 años. Lo hemos tenido, exacto, por el exceso del consumo. Y sobre todo, qué importante eso, porque es entender de que o sea, muchas veces pensamos que estamos jóvenes y, ay, no, bueno, eso no nos va a pasar nunca. Claro que pasa, puede pasar. El exceso del consumo de drogas y alcohol, qué importante, lo recalcamos muchísimo aquí, de cómo te puede generar tantos problemas. ¿Qué pasa con el estrés? Porque creo que también es un factor en lo que yo he conocido personas que han llegado a dar al hospital con parálisis por el exceso de estrés. Sí, mira, el estrés es un tema amplio. O sea, el estrés en los últimos años, en las últimas décadas de la vida, ha sido uno de los factores importantes de llegar pacientes
al consultorio. O sea, te llegan muchos pacientes con problemas de estrés. Evidentemente, en el estrés se producen una serie de mecanismos dentro del organismo que alteran todas las funciones metabólicas y alteran también las funciones vasculares, dentro de ellas las funciones vasculares del cerebro, y por eso, junto con otros factores de riesgo como la hipertensión o la diabetes, o sea que tenemos estrés pero además tenemos otros factores, ellos son capaces de producirnos el infarto cerebral o la embolia cerebral. Wow. De eso queríamos hablar también, o sea, otro factor de riesgo importante y que es modificable es la hipertensión arterial. De hecho, es el factor de riesgo fundamental, es el más que vemos. El paciente hipertenso tiene un riesgo de 2 a 7 veces de padecer un ictus o una enfermedad cerebrovascular mayor que el que no la padece. No la padece. Y son factores modificables, o sea que con una dieta sana, o sea con un bajo consumo de sal, un bajo consumo de grasas saturadas, sobre todo de grados animales, ejercicio, más el tratamiento médico, que hay un problema con esto y que hemos observado también en la población. Muchas veces el tratamiento no se hace de forma continua, o sea, te tomas el medicamento cuando tienes la presión alta nada más, e incluso a veces sin checarla, te tomas el medicamento porque piensas que tienes la presión alta y no es así. El medicamento se pone de forma continua, o sea, de forma indefinida, y hay que mantenerlo porque precisamente la función del medicamento es evitar que la presión te suba, o sea, no tomarlo cuando ya la tienes arriba. Entonces es como que nivelarla, es constante. Es constante. Claro. Otro factor importante y que es modificable, que podemos trabajar sobre él, es la diabetes mellitus. De hecho, en nuestro país la segunda causa de muerte, o sea que aquí es muy frecuente la diabetes mellitus y a su vez un factor de riesgo que podemos modificar, y está demostrado que si modificamos estos factores, la probabilidad de padecer de una enfermedad cerebrovascular, embolia o ictus, como queremos llamarlo, disminuye de forma importante. Claro. Doctor, y una pregunta, ¿cómo podemos identificar que tenemos un ictus, que nos está dando un ictus cerebral? Una pregunta muy interesante. Porque, digo, ya sea uno o en todo caso una persona que esté al lado de uno también. Exacto, el ictus lo podemos padecer lo mismo estando acostado que al levantarnos por la mañana, que en el centro de trabajo. Por lo tanto, es muy interesante la pregunta que me realiza, porque es importante identificar cuándo tenemos un ictus. Mira, hay seis parámetros fundamentales, son muy facilitos, que si lo llegamos a conocer, nos damos cuenta enseguida de que estamos padeciendo un ictus, y eso nos favorece en el sentido de que podemos acudir rápido a un especialista o a una institución médica, y dicho sea de paso, mientras más rápido se trata el ictus, tenemos más posibilidades de sobrevivir a ese ictus y de mantener menos secuelas, o sea, tener menos secuelas en las posibilidades. Entonces, ¿cómo vamos a identificar? ¿Cómo sabemos que tenemos un ictus? Lo primero es cuando perdemos la fuerza, ya sea en la cara, en el miembro superior, o sea, brazo o pierna, siempre del mismo lado, incluso puede ser de lados alternos. Cuando decimos pérdida de la fuerza de la cara, estamos hablando de la parálisis facial, que es como comúnmente, o sea, como más lo conocemos. Claro. Ese es uno de los síntomas. Otro de los síntomas son los trastornos sensitivos, o sea, el calambre, el adormecimiento, el picazo, como quieran llamarlo, ese tipo de sensación que también puede ser a nivel de la cara o de un lado del cuerpo, o sea, de un brazo o la pierna. Los trastornos visuales, la pérdida de visión de un ojo, ya sea parcial o total, o de ambos ojos, también nos hablan a favor de que nos está pasando algo en el cerebro. Otra de las formas de identificar cuando tenemos un ictus es el trastorno del lenguaje. O sea, bien ya sea para expresarnos, o sea, porque no podemos articular bien la palabra, o porque no podemos entender lo que nos están diciendo. O sea, no somos capaces de entender. Eso también se conoce en la neurología como un trastorno del lenguaje. Los dolores de cabeza. Pero fíjense, los dolores de cabeza en este caso
tienen una característica, porque cualquiera podemos padecer de un dolor de cabeza. Claro, claro. Sí, nos dan súper seguido. De hecho, el 90%, se habla estadísticamente que el 90% de la población en algún momento en su vida ha padecido de dolor de cabeza. Por lo tanto, este dolor de cabeza tiene una característica. Primero, que es un dolor intenso. Segundo, que es un dolor que aparece de forma brusca, mantenida. Y tercero, que no alivia con los analgésicos habituales, o sea, no alivia con un paracetamol, con un ibuprofeno, incluso ni con un ketorolaco, ni con nada. O sea, ya eso nos está diciendo que hay algo que no está funcionando bien. Fíjense esto que es importante, tenemos el dolor de cabeza, sin embargo, no tenemos una parálisis facial, no nos está faltando la fuerza, no tenemos nada, tenemos solo un dolor de cabeza. Por eso es importante identificar cuando el dolor de cabeza tenemos que acudir rápidamente, porque generalmente cuando eso pasa es grave, porque no es isquémico, sino es hemorrágico. Sí, claro. Y es el cuadro clásico de la mujer de 30, 40 años que se le rompe un aneurisma y tiene un dolor intenso. Ay, sí. Y las mujeres que generalmente también nos tratamos de aguantar. Yo estaba con una migraña ayer, entonces es recomendable que con un dolor de... Yo lo voy a ir a visitar. Déjeme su teléfono, por favor, porque yo de repente sí padezco de intensos dolores de cabeza y de verdad que con nada se quitan. Digo, pero puede ser y sobre estrés o todo alguna otra cosa, entender que siempre es bueno chequearse, por lo menos estar seguros de que no pasa más. Eso sobre todo, o sea, prevenir, no esperarnos a que ya pase lo peor para tener que resolverlo, doctor. Sabemos que es un tema realmente muy, pero muy extenso, donde podríamos hablar muchísimo. Realmente le agradecemos. Le agradecemos mucho al haber venido el día de hoy. Por favor, ¿nos puede dejar su número de teléfono para que se puedan poner en contacto con usted? Sí, ¿cómo que no? 998-240-3624. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Le agradecemos Aquí lo esperamos otro día. Claro que sí. Como que no, aquí estaremos. Muy interesante.